Mi nombre es María José Alarcón Martínez y yo les voy a hablar uno de los principios lógicos supremos. En este caso les voy a explicar un poco sobre qué se basa la identidad. ¿Cómo sabemos que en este mundo no hay dos cosas iguales? No hay dos conceptos iguales, no hay dos cosas iguales, no hay dos oraciones iguales, no hay absolutamente nada igual. Entonces, a este algo que lo diferencia de una cosa de la otra se le llama esencia. Entonces, esto nos quiere dar a entender de que por sí podemos utilizar una misma palabra, pero en varias oraciones, y las oraciones no van a ser las mismas, cada una va a tener su propia identidad, lo que va a ser su esencia, lo que va a hacer diferenciar una cosa de la otra. Un ejemplo muy claro que nos da el libro es utilizar una fórmula que es A es igual a A. Pero ustedes dirán, si estamos hablando de que diferencia una cosa de la otra, ¿por qué estamos utilizando A es igual a? En sí nos quiere dar a entender de que podemos usar un mismo concepto, pero en varias oraciones. Un ejemplo muy sencillo es este. El concepto que vamos a utilizar va a ser estudiantes. Una oración podría ser personas que cursan estudios de un establecimiento de enseñanza. Otra oración podría ser personas que cursan estudios de un establecimiento. En sí, estamos hablando de lo mismo que es de estudiantes, pero estamos diferenciando en cada oración. Cada cosa tiene su esencia, que esto hace tener su propia identidad. En sí, este principio se basa en el desarrollo lógico, ya que tenemos que saber pensar de una misma manera, pero congeniarnos para ver la realidad de las cosas que se están utilizando, para encontrar la identidad del mismo cambio constante. Muy buena tarde, mi nombre es Derek Guzmán. En esta ocasión les hablaré un poco acerca de lo que es el principio de no contradicción y tercero excluido. Básicamente este principio es un poco derivado del principio de identidad. El principio de no contradicción se basa más que todo en que algo no puede ser y no ser al mismo tiempo. Es decir, que yo no puedo ser un ser humano y al mismo tiempo decir que no soy un ser humano. Entonces, se puede expresar de la siguiente fórmula, que sería A es A igual no A. Entonces, básicamente lo que trata de explicar esto en un fundamento jurídico es que no se le puede empezar acusando a una persona de ser culpable de un hecho y al mismo tiempo en esa acusación decir que no es culpable del hecho. No sé si me puedo dar un poco a entender. Y lo de tercero excluido se puede resumir en que entre ser y no ser no existe una tercera opción. No puede haber un ser que existe, un ser que no existe y haber una tercera opción en medio. Entonces o es algo o es lo otro, pero no puede haber una opción en medio que sea como un enlace de decir más o menos entre las dos cosas. Me llamo Madeline de Solorzano Aguirre y yo le voy a hablar sobre la razón suficiente. Esta está dividida en dos planos filosóficos, los cuales son la lógica, la cual se refiere al razonamiento, y la genealógico, el cual se refiere a una verdad afirmada. En lógica, demostración significa conclusión a partir de datos aportados por premisas. Si no hay suficientes datos en las premisas como para fundamentar la conclusión, esta no podrá ser válida. Como por ejemplo, si todos los seres humanos son seres racionales y Yamatei es un ser humano, esto quiere decir que Yamatei es un ser racional. La afirmación Yamatei es un ser racional es válida, puesto que se construye a partir de razones suficientes contenidas con la información de las premisas. En derecho, este principio es muy utilizado para garantizar la coherencia de las leyes. Por ejemplo, una nueva ley puede ser válida si entra en contradicción con las leyes o normas previamente establecidas. Este principio también indica que el pensamiento podrá ser verdadero si existen suficientes razones para ello. Gracias. Muy buena tarde tengan cada uno de ustedes, mi nombre es Derek Guzmán. Nuevamente les estaré hablando un poco acerca de lo que sería el análisis de la sentencia basándose en los tres principios principales lógicos que nos dejó usted, doctora. El principio que es el principio de identidad, para enfocarlo un poco en base a la sentencia, investigué un poco y en base a una doctrina de una tesis que encontré, relata de que jurídicamente hablando, el principio de identidad se tiene que enfocar básicamente en que hay que destacar puntos importantes como el que sería el número de causa o en este caso el número ¿cómo le diría yo? El número de expediente, el número de proceso, o sea, es un número de serie o serial que lleva en la parte superior derecha o izquierda en lo que es la sentencia, que es el proceso que se está llevando a cabo o bien de dónde proviene de dónde está ligado, mejor dicho, el proceso. De igual forma, el nombre de las partes o la identificación de la personería de las partes, que serían el acusado, la persona que acusa, los abogados defensores o los abogados directores. De igual forma, lo que sería el juez, ya sea unipersonal o juez de primera instancia, de paz, dependiendo del lugar donde se encuentre el proceso, perdón. De igual forma, si existe alguna, ¿cómo diría yo?, diligencias por parte del Ministerio Público, si hay lo que sería algún fiscal del Ministerio Público que se ha encargado del caso, de qué forma está aportando él o cuál es su puesto dentro del proceso. Entonces, básicamente el principio de identidad también trata de destacar lo que son los hechos de la acusación, o sea, enfocarse tanto en la persona, en el número de proceso, como a la vez del por qué se está llevando a cabo el proceso. Entonces, aclarando todo esto, enfocándonos un poco en la sentencia,
Analizando podemos encontrar que el número de causa o el número de proceso o expediente era un expediente único que era 01078-2011-00702. De igual forma, los nombres de las partes que forman parte del proceso, valga la redundancia, sería Jorge Alfredo Martínez Llanes, que es el acusado de los delitos de violencia contra la mujer en su manifestación física y en forma continuada, y al mismo tiempo de violencia contra la mujer en su manifestación psicológica, que esto sería la aclaración de los hechos principales o de los hechos de la acusación que se enfocan dentro del principio de identidad. Y al mismo tiempo la persona agraviada es María Elizabeth Coculum, que es ex conviviente del acusado. De igual forma se encuentran los señores fiscales, que hay un señor fiscal de parte del Ministerio Público que está actuando como querellante adhesivo, y al mismo tiempo un auxiliar o una persona auxiliar del querellante, que es también por parte del Ministerio Público. De igual forma, si destacamos un poco lo que serían párrafos, sería el numeral romano 1, que es identificación del procesado, que eso están todos los datos de la persona procesada, vivienda, a qué se dedica, si es su nacionalidad, su edad, número de identificación de DPI, y todos los datos principales de la persona que es acusada. En el numeral romano inciso 2, que habla del primer hecho, aclara cómo se sucedieron cada uno de los hechos de la primera parte, que se divide en dos, un inciso A y un inciso B. El inciso A destaca cierta cantidad de parte de los hechos del primer hecho, valga la redundancia, y el segundo pues lo mismo. De igual forma, del inciso anterior, se aclara que textualmente dice: los hechos anteriormente enunciados fueron abiertos a juicio como delito de violencia contra la mujer en su manifestación física en forma continuada, regulado en el artículo 7, literal B de la Ley contra el Femicidio y otras formas de violencia contra la mujer y el artículo 71 del Código Penal. Básicamente el principio de identidad lo que trata de enfocar en este punto es que aclarar del por qué se está sucediendo, o sea, cuáles son los sucesos, los hechos que se están llevando a cabo, y al mismo tiempo aclarar cuál es su fundamento legal, le podría decir, del por qué está pasando esto. De igual forma, en el numeral romano 2, en inciso B, aclara el segundo hecho. En este se mantiene siempre la identificación del señor, que es para mantener la identidad del señor, y al mismo tiempo este se deriva de otro suceso que sucedió, valga la redundancia, dentro del caso del señor del por qué está siendo acusado. De igual forma, en este cabe destacar que en ese inciso se cita textualmente que el hecho anteriormente enunciado fue abierto a juicio como delito de violencia contra la mujer en su manifestación psicológica, regulado en el artículo 7, literal B, de la Ley contra el Femicidio y otras formas de violencia contra la mujer. Exactamente lo mismo que le comentaba anteriormente, de aclarar primero cuáles fueron los hechos y el por qué se está juzgando a esa persona por eso, o sea, qué artículo regular en eso. Del numeral romano 3, la determinación precisa y circunstancias de los hechos que el juez unipersonal sentencia estima acreditados, aclara la identificación de los hechos, exactamente cuáles son los que están siendo acreditados, el por qué están siendo acreditados y por qué se van a llevar a cabo dentro del presente proceso. Así sucesivamente, dentro del trabajo escrito que nosotros le presentamos, se encuentra aclarado los párrafos completos, la mayor parte de los párrafos, mejor dicho, tanto lugar, fecha, hora, dirección, nombre de las personas que están involucradas, tanto el primer hecho como el segundo hecho. De igual forma, podemos decir que dentro de dicho inciso B, que es el inciso B dentro de este mismo que acabo de mencionar anteriormente, existe una pequeña duda, y sé que dirá usted que ese puede existir dentro de ese principio, eso va dentro del principio de no contradicción y tercero excluido, pero no, también puede identificar una duda porque está identificando a las mismas personas, va dentro del principio de identidad porque está identificando a las mismas personas y está identificando lugares diferentes, pero que son posiblemente lugares donde pudo haber pasado el hecho. Entonces cuenta como principio de identidad porque se están ubicando los hechos como están sucediendo. Luego podemos pasar a lo que sería el principio de no contradicción y tercero excluido. Y para no alargar mucho el video, porque ya llevo alrededor de 6 minutos más o menos, se puede resumir en que básicamente el principio de no contradicción y tercero excluido habla de que una cosa puede ser, pero no puede ser al mismo tiempo. O sea, tiene que ser sí o sí una de las dos cosas, ser o no ser. Y al mismo tiempo no puede haber un nexo o un tercero, que es el tercero excluido, perdón, que no puede haber un tercer nexo que una de las dos cosas, que quede como mediación o que quede una laguna de qué pudo haber pasado dentro del hecho. Entonces, básicamente, en este principio se enfocaría en la valoración de las pruebas, pero la valoración de pruebas negativas, ya que dentro de la sentencia el señor juez unipersonal aclara de que hay unas dudas o incógnitas que se están llevando a cabo para esclarecer el hecho. Entonces, básicamente en este principio, como dividiendo la sentencia, son todas aquellas valoraciones negativas que tienen una especificación de por qué fueron negadas dentro de la sentencia. Y por último, el principio de la razón suficiente son todas las valoraciones positivas que tuvo de las pruebas que se presentaron dentro de la sentencia, ya que, lógicamente, la razón suficiente es una valoración positiva porque ya fueron estudiadas, fueron analizadas y con coherencia el juez le dio un valor positivo a las mismas. De igual forma, dentro del principio de la razón suficiente se encontraría lo que sería la resolución impartida por el juez, tanto que se declaró que no fue declarado no culpable del hecho,
Por lo mismo de que el análisis de duda que existía dentro del principio de no contradicción y tercero excluido en las anteriores pruebas que se fueron llevadas a cabo, le dieron ese valor probatorio a que el juez dictara la sentencia como se encuentra en la parte resolutiva. Solamente muchas gracias, doctora.